Unidad 3. La capa de transporte. Entre las capas de aplicación y de red se encuentra la capa de transporte, una pieza fundamental de la arquitectura de red en capas. Desempeña el papel crítico de proporcionar directamente servicios de comunicación a los procesos de aplicación que se ejecutan en hosts diferentes. El método didáctico que vamos a explicar a lo largo de esta unidad va a consistir en alternar las explicaciones sobre los principios de la capa de red con explicaciones acerca de cómo estos principios se implementan en los protocolos existentes. Como siempre, haremos un especial hincapié en los protocolos de Internet, en particular en los protocolos de transporte TCP y UDP. Temas de la capa de transporte. Comenzaremos explicando la relación que existe entre las capas de transporte y la capa de red. Para ello, examinaremos la primera función crítica de la capa de transporte: ampliar el servicio de entrega de la capa de red entre dos sistemas terminales a un servicio de entrega entre dos procesos de la capa de aplicación que se ejecutan en sistemas terminales. Ilustraremos esta función con el protocolo de transporte sin conexión de Internet UDP. A continuación, volveremos a los principios y afrontaremos uno de los problemas más importantes de las redes de computadoras: cómo dos entidades pueden comunicarse de forma fiable a través de un medio que pueden perder o corromper datos, a través de una serie de escenarios cada vez más complejos y realistas. Construiremos un conjunto de técnicas que estos protocolos de transporte emplean para resolver este problema. Después mostraremos cómo esos principios están integrados en TCP, el protocolo de transporte orientado a la conexión de Internet. Luego pasaremos al segundo problema más importante de las redes: controlar la velocidad de transmisión de las entidades de la capa de transporte con el fin de evitar o recuperarse de las congestiones que tienen lugar dentro de la red. Consideraremos las causas y las consecuencias de la congestión, así como las técnicas de control de congestión más comúnmente utilizadas. Una vez que haya entendido los problemas que hay detrás de los mecanismos de control de congestión, estudiaremos el método que aplica TCP para controlar dicha congestión. Tema 1. La capa de transporte y sus servicios. En el primer tema de la unidad vamos a hablar de manera introductoria de lo que es la capa de transporte y de la función que cumplen sus protocolos para prestar sus servicios. Aquí es donde se hace necesario hacer una pequeña comparación entre la capa de transporte y la capa de red, donde resaltaremos sus relaciones con el fin de que usted, como estudiante, no confunda la funcionalidad de las dos capas. Por último, vamos a estudiar cómo funciona y de qué manera lo hace la capa de transporte en Internet mediante sus protocolos TCP y UDP. Tema 2. Multiplexación y demultiplexación. En el segundo tema de esta unidad vamos a estudiar un tema bastante interesante. Aquí es donde conoceremos cómo llegan los datos de la capa de aplicación y cómo son encapsulados en segmentos de la capa de transporte para luego ser transportados a la capa de red, a lo que llamaremos multiplexación. Seguido a esto, se presenta la forma de cómo hace el host destino para saber a qué socket que se ejecute en él será enviado el segmento, a lo que se le llama demultiplexación, y por supuesto conoceremos cómo se aplican tanto en TCP como en UDP. Tema 3. Transporte sin conexión UDP. En este tema es donde vamos a comenzar a estudiar los protocolos de transporte de la capa de transporte, valga la redundancia, puesto que comenzaremos con el protocolo de transporte UDP, que, como se ha explicado de manera superficial en la unidad anterior, es un protocolo que no es orientado a la conexión y es sencillo. De este protocolo vamos a estudiar la estructura de su segmento. Seguido a eso, vamos a estudiar cómo hace este protocolo para detectar errores en los segmentos mediante la inclusión de un método llamado suma de comprobación. Tema 4. Principios de un servicio de transferencia de datos fiables. En este tema, que quizás sea el más importante de la unidad, es donde veremos de manera profunda lo que es la transferencia de datos fiables. Aquí vamos a aprender cómo se construye un protocolo de transferencia de datos fiables,
comenzando desde el protocolo más sencillo, llegando hasta el más complejo. Esto se hará de tal forma que, por llamarlo así, la actualización o versión siguiente de cada protocolo corrige los problemas que tenía el protocolo anterior. Esto se hace mediante la implementación de máquinas de estados finitos que estudiaremos en el desarrollo del tema. Tema 5. Transporte orientado a la conexión TCP. En este tema se va a definir y a estudiar el segundo protocolo de la capa de transporte, donde de igual forma estudiaremos la estructura de sus segmentos. Y como ya sabemos que este es un protocolo orientado a la conexión, el cual ofrece servicios de transferencia de datos fiables y control de flujo, se hace necesario el estudio de cada uno de los servicios para saber cómo están implementados dentro de TCP. Por último, vamos a ver cómo gestiona este protocolo la conexión entre dos hosts. Tema 6. Principios de control de congestión. Recordemos que dos de los problemas más importantes que se presentan en las redes de computadoras son la transferencia de datos fiables y el control de congestión. Para estudiar este último, lo vamos a evaluar de acuerdo a sus costos. Para eso se plantearán tres escenarios posibles donde se ilustran las posibles causas de la congestión en una red de computadoras y se plantearán métodos para solucionarla. Tema 7. Mecanismos de control de congestión TCP. En el último tema de la unidad nos centraremos en los mecanismos que usa TCP para ofrecer el servicio de control de congestión. Para esto vamos a comenzar estudiando el algoritmo de control de congestión, que funciona sobre tres etapas. La primera, de arranque lento, la segunda, de evitación de la congestión, y la tercera es la de recuperación rápida. Luego pasaremos a estudiar lo que es el control de congestión retrospectiva y luego se hablará del futuro de TCP como protocolo de transporte, definiendo cómo se debería comportar este protocolo en el futuro. Por último, vamos a ver lo que es la equidad en redes de computadoras, que como su nombre lo indica, es hacer que cada conexión reciba la misma cuota de ancho de banda. Hasta aquí la introducción a la unidad 3 del curso de telemática.